En el caso del ejercicio 5 tenemos lo siguiente. Tenemos la circunferencia, tenemos un diámetro, que sería A o C, y de aquí trazamos hacia acá. Y esto es B, y eso es 20. Entonces me dicen, la circunferencia centro AC es diámetro, el valor de alfa. Ya. Me piden por ese ángulo que está ahí. Entonces, fíjense. Radio, radio. Por lo tanto, todo triángulo formado por radio es un triángulo que al menos es isósceles. Por lo tanto, si esos lados son iguales, esto es la base, por lo tanto, este ángulo se repite acá. Por lo tanto, si esto es 20, 20, tengo 40 a 180, 140. Como hoy sale 140, entonces alfa sería el suplementario, que es lo que falta 180, que sería 40. ¿Ya? Entonces ahí está resuelto el ejercicio 5. Visualizar que siempre, cuando tengo triángulo formado por radio, ese siempre va a ser un triángulo que es isósceles. ¿Ya? Entonces el 5. Y el otro me dijeron el 7. En el caso del ejercicio 7 tenemos lo siguiente. La circunferencia, centro, y de ahí vas a 2 puntos. Y aquí viene el punto B. Tenemos acá. Entonces me dice la figura centro-circunferencia, el ángulo BOA. El ángulo BOA vale 70. Y el ángulo COB vale 40. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo ABC? Todo ese ángulo que está acá. Ya. Nuevamente, lo mismo que hicimos en el 5, radios. Esto es radio. Y este también es radio. Por tanto, eso de ahí es un triángulo que es isósceles. Como es isósceles, estos dos ángulos son iguales. Por lo tanto, 70 me faltan 110, o sea, cada uno 55. De igual forma, en el triángulo BOC, esto también es radio. Como es radio, estos dos triángulos estos lados son iguales, triángulo isósceles, por lo tanto, este ángulo igual con ese. Como esto es 40, me faltan 140, o sea, 70 cada uno. Por lo tanto, el ángulo ABC sería la suma de 55 más 70, que debiera ser 125 grados. Y ahí tenemos resuelto el ejercicio 7, que tiene que ver con triángulos en una circunferencia. Recordar, siempre el triángulo va a ser isósceles. ¿Bien? Gracias, profe. Ya. ¿Puede ser la primera del ejemplo 3? Ya, el 1. La 3. ¿Ah? El ejemplo 3. El 1 del 3, ¿ya? Vamos con el 1 del 3. Ejercicio 1 del 3. Tenemos lo siguiente. La circunferencia, aquí tenemos P, Q, esto va hasta R, esto baja, se une acá, tenemos T. ¿Qué nos dice? En la figura, el ángulo TPQ, todo ese ángulo completo vale 140. Y el ángulo QRP vale 15. ¿Cuánto mide el ángulo PQT? Esa es la incógnita. El ángulo PQT. Ya. En este caso, no me dan que sea centro. Por lo tanto, no sería el tema de triángulo formado por radio. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Si este ángulo vale 15, entonces todo este arco vale 30. ¿Ya? ¿Se logra ver o no? 15 y 30. Si todo esto es 30, entonces este ángulo vale 15. Si este es 30, esto es 15. De esos son iguales porque tienen el mismo arco. Ángulos inscritos que sostienen el mismo arco son iguales. Por lo tanto, si esto es 40 y eso es 15, tengo 155. Entonces me faltarían 25 para sumar los 180. Entonces ahí está resuelto el 1 del 3.
hay que visualizar ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. ¿Ya? ¿Cuál más de acá? El 3, profe. El ejercicio 3, de aquí mismo, ya. Sí, Voy con el 3. por favor. Sí. En el ejercicio 3 tenemos lo siguiente. La circunferencia, entonces tenemos punto D al punto A. Después tenemos punto C, punto B, unimos acá. Entonces aquí tiramos para acá. Entonces todo esto es mi X. Esto de aquí trazamos hacia arriba. Y esto es 35. Y esto de arriba es 30. Entonces la figura del cuadrilátero ABCD está inscrito en la circunferencia. Entonces, ¿cuánto vale ángulo X? Recuerden que cuando tengo yo un cuadrilátero, figura de 4 lados, y está inscrito en la circunferencia, significa que cada uno de esos puntos pertenece a la circunferencia, lo que siempre se cumple es que los ángulos opuestos son suplementarios. O sea, si yo sumo todo este ángulo en C con todo este ángulo en A, me tiene que sumar 180. Si sumo todo este ángulo X con todo ese ángulo, me tiene que dar 180, ¿ya? Siempre hacer, esa es la propiedad, ¿ya? Cito, tengo un cuadrilátero cualquiera, la suma de alfa con beta, 180, y si sumo aquí gamma con delta, también 180. Es una propiedad que siempre se va a cumplir en un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Por lo tanto, si este ángulo vale 35, todo este arco vale 70. Pero este arco también está con este ángulo, por lo tanto también este ángulo vale 35. ¿Sí? Estos dos ángulos son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque son inscritos que sostienen el mismo arco. Por lo tanto, el ángulo completo acá vale 65. Entonces X sería lo que falta para 180. Entonces ese ángulo sería 115 grados. ¿Por qué 115? Porque en todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia los ángulos opuestos son suplementarios. Y ahí estaría resuelto entonces ese ejercicio. ¿Ya? Buscar tinta. Profe, ¿puede ser el 14 de los ejercicios, porfa? Y el 12. Y el 11 también, por Ya. favor. 11 y 14 lo El escribí. 8. Y el 12. El 12. El 8. 11, 12 los ejercicios, ¿ya? Profe, y el Oscar dice que el 3. El 3 de los ejercicios, ya. Y el 2. El 2 también, ya. Vamos entonces. 2 y 3 de los Hagamos ejercicios. una lista. Dame un minuto para cambiar las tintas acá. Ya. Los ejercicios, vámonos entonces en orden. Vamos con el 2. Ejercicios. Ejemplo 3, ejercicio. En el caso del 2, ya aquí estamos con el 2, en ejercicio. Tenemos la circunferencia, tenemos esto que es diámetro, porque pasa por O. Tenemos este punto C y el punto A. Y aquí están unidos con D. Entonces este ángulo vale 30 y este vale 40. Y me piden calcular en la circunferencia entre O de diámetro DB, ¿cuánto mide el ángulo COA? COA, o sea, por todo eso me están pidiendo, ¿sí? Entonces, en este caso puntual, que es lo que sabemos, nuevamente, este es radio, esto también es radio, por lo tanto es un triángulo isósceles, por lo tanto ese ángulo se repite acá. De igual forma, radio y radio, triángulo isósceles, por lo tanto ese 30 se repite acá. O sea, todo ese ángulo completo vale 70. Si esto vale 70,
entonces te vale el doble. Lo subtiende o bien el ángulo inscrito en la mitad del arco del ángulo del centro. Entonces ahí estaría el 2. ¿Ya? Me pidieron el 3 también por acá. Escuché el 3. En el caso del ejercicio 3, ¿qué tenemos? Tenemos esta circunferencia y tenemos esta otra circunferencia. Entonces esto que está acá. Entonces esto pasa por acá. Tenemos el punto O. Tenemos un punto D. Trazamos hacia arriba. Acá abajo está B. Y acá justo coincide con O'. Está eso que está acá. Y unimos acá con C. Ya. Estamos ok. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es lo que nos dice? O y O' son los centros de la circunferencia de la figura. Si el ángulo DAC, este ángulo vale 40, ¿cuánto mide el ángulo ACD? ACD, este. Ya. Bien, nuevamente. Esto es radio. Y este también es radio. Por lo tanto, ese ángulo que está acá vale 40. ¿Sí? Pero además, en esta circunferencia, este triángulo está inscrito en una semicircunferencia, por lo tanto, este ángulo que está acá es recto. Vale 90. Si eso vale 90, entonces esta abertura tiene que valer 50, ya que tengo que eso es 40. ¿Sí? Como esto es 50 y esto es radio, esto también es radio. Por lo tanto, este ángulo también vale 50. ¿Estamos bien o no? ¿Duda hasta ahí? No. ¿No? 150 te vale el 80, ¿cierto? Por si nos sirve de algo. Ya. ¿Qué más tenemos? Pero ya estamos listos acá. 150, eso está de más calculado, pero 150 significa que esto vale 50, ¿no? Sí. Y si eso vale 50, entonces te vale la mitad. 25. Porque está inscrito, ¿sí? Este es ángulo del centro y este ángulo inscrito, que sostiene el mismo arco. El arco del centro es igual al arco, y este por ser ángulo inscrito es la mitad del arco. Entonces vale 25, ¿ya? Ese sería el 3. ¿Cuál es el otro? El 11 me habían dicho por ahí, ¿no? El 8, Sí, por profe. favor. ¿Ah? El 8, El 8. por favor. En el caso del 8 tenemos esta circunferencia, tenemos O, y de aquí está al punto C y al punto B. Y de acá sale hacia A y también sale hacia B. ¿Qué nos dicen? La circunferencia central de la figura, el ángulo BAC, más el ángulo BDC es igual a 80 grados. ¿Cuánto vale el ángulo BOC? BOC, o sea, me están preguntando por eso que está ahí. Ya, resolvamos entonces. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? El ángulo BAC sería este, ¿no? Este ángulo, BAC, más el ángulo BDC, más el ángulo BDC, más ese ángulo, suman 80. Pero este ángulo que está acá es igual que ese. Los dos ángulos son iguales, porque tienen el mismo arco. Este ángulo con ese ángulo son iguales. Y la suma de ellos es 80, por lo tanto cada uno de estos vale 40 y 40. Si esto es 40, entonces este arco vale 80. Y si el arco vale 80, entonces X vale 40. Repito nuevamente. Lo único que me dicen es que el ángulo BAC más el ángulo BDC suman 80.
Entonces, el ángulo BAC es inscrito que sub B. El arco BDC también es inscrito y sostiene al arco BC. Por lo tanto, son ángulos inscritos que sostienen el mismo arco, por lo tanto son iguales. Entonces, como son iguales y la suma de los dos es 80, significa que cada uno vale 40. Si vale 40, entonces el arco es el doble, que sería 80. Y X, por ser ángulo del centro, vale lo mismo el arco, debería ser entonces 80. ¿Ya? ¿Puede hacer la 6, profe? ¿Ah? La 6, por favor. 6, muy bien. Vamos con el 6. En el caso del ejercicio 6 tenemos lo siguiente. Profe, espere. Pero si es 80 y el ángulo del centro no debería ser igual que el 80. 80 grados, gracias. A ver. 80, vale. X, la respuesta es 80. Sí, el ángulo del centro, dije varias veces que era lo mismo y puse 40. De 80. Tenemos acá. Entonces, esto que está acá, tengo un punto C. Eso va a ser una recta hacia abajo. Y después viene la recta hacia acá. Y además tenemos aquí el punto O y tenemos eso de ahí. Ya. Entonces, tenemos las rectas que son, y me piden ese ángulo que es X. Esto es alfa y todo esto es beta. Es el punto A, B y C. Ya. Este es el 6. Entonces dicen que en la circunferencia centro O, CA, AB y CB son secantes, o sea, son rectas que cortan la circunferencia en 2 puntos. Si el ángulo alfa vale 80, todo esto vale 80, y el ángulo beta 50, ¿cuánto vale el ángulo X? Ya. Entonces, si esto es 80, significa que todo eso vale 80. Porque son ángulos opuestos por el vértice. De igual forma acá. Si esto es 50, entonces todo esto vale 50. Si este ángulo es 80 y 50, tengo 130. Por lo tanto, este ángulo de arriba tiene que ser 50. Porque la suma de los tres ángulos tiene que sumar 180. Si este ángulo es 50 que es inscrito, entonces esto vale el doble, que vale 100. Es por ser el ángulo del centro, el mismo que el arco, entonces también vale 100. Entonces ahí estaría resuelto el 6, si no me equivoco, ¿no? Sí, el 6. Gracias. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Lo único que hemos ido relacionando ángulo del centro, ángulo inscrito. El 11, el 11, sí. El 11. Vamos con el 11. Me pidió en el 11. Entonces, en el caso del 11, tenemos la circunferencia, tenemos el punto D, y eso está unido con A, y está unido con C, y eso a su vez está con O, y con C. Y aquí además tenemos una recta que corta aquí un B, y me preguntan por ese ángulo alfa, y ya. Tenemos ese ejercicio longo. EB paralelo con DC, o sea, esas son rectas paralelas, ¿sí? No está muy bien ahí el paralelismo, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más creíble, ¿ya? Los 4 que se ligaron de no sé si queremos esperar. Ahí está más creíble, ¿ya? No Entonces, sé. EB paralelo con DC. Recuerden que cuando tengo ¿Cuánto queda de clase? una recta paralela y tras una recta, hay ángulos que se repiten. Este ángulo se repite ahí. ¿Ya? Y se repite aquí también, ¿sí? Ángulo entre paralelas, ¿ya? ¿Por qué lo he hecho? Porque puntualmente ese ángulo se repite acá, ¿o no? Ah, Ese ángulo se va a repetir ahí. Por lo tanto, me dicen que el ángulo COA, todo este ángulo completo vale 110. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo alfa? Ya. Entonces, si esto es 110, significa que este arco vale 110. Tengo que ver qué ángulo está asociado con ese arco. Con ese arco está asociado este ángulo, que es inscrito, por lo tanto vale la mitad, que debiera ser 55. Por lo tanto, alfa más 55 deberían ser suplementarios. Por lo tanto, alfa vale 125.
y el mismo alfa que está acá. Y ahí estaría entonces el 11. ¿Ya? Entonces, ángulo del centro, obtengo el arco, y ese arco a su vez está asociado con este ángulo inscrito, que vale la mitad. Como estas rectas son paralelas, entonces, por propiedad de rectas paralelas cortadas por una transversal, ángulos alterno-interno, aquí serían ángulos correspondientes. Entonces, alfa con alfa, como son correspondientes, son iguales. Entonces, ahí está el 11. El 13 fue el otro, ¿no? El 12, profesor. El 12. El 12. Vamos con el 12. En el caso del ejercicio 12 tenemos lo siguiente. Tenemos CD y DA. Aquí está unido. Entonces, el punto E. Entonces, dice, CB es paralelo con DA. Y CD vale 80. El arco, esto vale 80 grados. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones siempre son verdaderas? Siempre. Entonces, la primera, el ángulo BCA me dice que es 40 grados. La segunda, el ángulo BEA, 80. Y la tercera, el arco de A es 100. Ya. Veamos. ¿Qué es lo que puedo decir yo de acá? ¿Ven? Si yo tengo esa circunferencia y tengo esa recta que está ahí y esto que está acá, ¿sí? Entonces, si esas rectas son paralelas, yo podría tener esta situación. ¿No es cierto? Sería lo mismo, que no me dicen en qué posición están puntualmente las rectas, ¿sí? Porque uno podría pensar que es centro, y no necesariamente es centro, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, lo que yo puedo afirmar es que si estas rectas son paralelas, entonces este arco debería ser igual con eso, ¿no? Siempre. No cabe otra posibilidad que sean distintos. No me cabe otra posibilidad que sean distintos, ¿no? Porque si coloco acá, si son paralelas, esas aberturas deberían ser siempre iguales. Si coloco acá, también, ¿ya? Por lo tanto, yo lo que podría asegurar es que este arco también debería ser de 80 grados, ¿sí? Ya. Entonces, la pregunta, el ángulo BCA, este ángulo, ¿va a valer 40? Sí. Siempre, ¿no? Porque si esto es 80, donde yo coloque este ángulo, eso vale la mitad, por lo tanto, se cumple. Se cumple. El ángulo BEA, este ángulo que está acá, ¿será 80? No, porque no es centro, po. Entonces hay que ocupar la fórmula para determinarlo. Ya, y si yo calculo este ángulo que está acá, ¿cuánto vale ese ángulo que está ahí? Ah, sí, pues sí, 80, pues, ¿no? Debería ser... Falta información. ¿Ah? Falta información para saber eso. No, pues no me falta información acá. No, pues es la semisuma y da 80, pues, ¿no? Recuerda que cuando tengo ángulo interior, si tengo A, B, C, D, y quiero calcular ese ángulo X se calcula como AB más el arco de C dividido en 2. Es que la respuesta parece que está mal ahí, ¿sí? Entonces, el segundo para mí debiera ser también. El segundo debiera ser, ¿sí? Ese también siempre va a ser 80, indistintamente si es centro o no es centro, ¿sí? Porque si coloco por acá, ¿no es cierto? Y trazo acá, están igual, y son iguales esas dos, y trazo acá, ese es centro, siempre y cuando sean iguales, ¿ya? Igual y paralela. Pero si no son iguales, entonces no sería el centro. Pero igual, este arco sería igual con ese arco. Profe, perdón, ¿cómo eso de que las rectas tienen que ser iguales y paralelas? No, aquí me dicen que las rectas son paralelas, ¿sí? Sí. Lo único que me acotan es que las rectas son paralelas, ¿sí? ¿Estamos bien? Si las rectas son paralelas, tengo todas estas situaciones. Acá, ¿no es cierto? Y si ese arco 80 es... Ah, ya.
son 80. Pero si aparte iguales, bueno, la única opción es que tenga acá, ¿o no? Si son paralelos iguales, y si yo uno acá, eso está obligado a pasar por el centro, no me queda otra opción. Siempre y cuando ya. sean paralelos, ¿sí? Si son paralelos iguales, no me cae otra opción que, si trazo, eso de ahí debería ser diámetro, ¿sí? Entonces, basado en eso, porque como ando buscando, siempre tengo que buscar un contraejemplo, y aquí no lo encuentro, aquí no encuentro un contraejemplo, ¿sí? Porque siempre si eso es 80, esto está obligado a ser 80, y eso sigue siendo ángulo interior, y sería la semisuma de los arcos que lo subtiende. Por lo tanto, no me veo un contraejemplo ahí. Y en el tercero, que el arco de A sea 100. Este arco. Bueno, eso sería 100 siempre y cuando esto sea diámetro. Pero si no es diámetro, entonces no lo puedo asegurar. ¿Sí? No lo puedo asegurar. Entonces me da la idea que la respuesta está mal ahí, porque debería ser 1 y 2. Y parece que solamente aparece como 1. En ese ejercicio, Sí, ¿no? profe, debería ser la C y es la A. Sí, debería ser 1 y 2 aquí, ¿ya? La 3 no. Para que sea la 3, esto debería ser diámetro, pero no me asegura que es diámetro. Las otras dos sí son siempre, ¿sí? Las otras dos sí son siempre, ¿ya? Sí, porque si este arco es 80 y están suponiendo que eso es verdadero, entonces el arco también es 80. Y ese ángulo debe ser la semisuma de los arcos que los sostienen. ¿Sí? 1 y 2 esa es la respuesta. Ahí estaría, hay un error ahí en la respuesta, ¿ya? Creo que habían pedido la 13 ahora. La 13, vamos con la 13. Veamos el ejercicio 13. En el ejercicio 13 tenemos lo siguiente. Circunferencia, tenemos O, va a P, viene a Q, viene a R y viene a S. De aquí, de acá. Y aquí sube a T. Y ese T está con Q. Ya. ¿Qué es lo que nos dan acá? Nos dicen BC, no, nada que ver. O es centro de la circunferencia, el ángulo QOP. El ángulo QOP. QOP. Este ángulo que está acá, dice que es igual con el ángulo R o Q. Y es igual al ángulo S o R. O sea, esos triángulos son iguales. Si esos triángulos son iguales, significa que estos tres arcos son iguales, ¿no? Vale, lo mismo. Ya. Y el ángulo RSO vale 72. Eso vale 72. ¿Cuánto mide el ángulo PTQ? Este. Bueno, esto es radio. Este también es radio. Por lo tanto, es un triángulo isósceles. Por lo tanto, este 72, esto también vale 72. 72 y 72 serían 144. A 180, 36. Si esto vale 36, significa que este arco vale 36, este arco vale 36 y este arco también vale 36. Y este ángulo X está asociado a este arco, por lo tanto ese ángulo X es la mitad, 18. Entonces ahí estaría resuelto el 13. ¿Ya? Insisto nuevamente, triángulos formados por radios son isósceles. ¿Ya? Ángulo del centro es lo mismo que el arco. Y ángulo inscrito es la mitad del arco. La 15, profe, porfis. La 15, vamos a poner el 15. La 14 antes, profe, por favor. 14 y 15. Vamos con el 14. Entonces, en el caso del 14 tenemos un cuarto circunferencia, significa que todo ese ángulo ahí es de 90, y tenemos acá C, D y B. Y trazamos acá. Entonces, ¿qué tenemos acá? BC es un cuarto circunferencia, por lo tanto, ese ángulo es de 90 grados, y esto debería ser O. Pero aquí estaba por A, que es centro. Dice BD igual con AB. BD es igual con AB. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo CAD? CAD, ese es el incógnito. Ya. Mire, el enunciado me dice que
AB es igual con B, pero AB es radio, y esto también es radio, por lo tanto, esta longitud también son iguales. Por lo tanto, esto que está acá es un triángulo equilátero. Por lo tanto, si es equilátero, y como es cuarto circunferencia, entonces eso vale 30. Gracias, profe. ¿Ya? Se logra ver, ¿no es cierto? Pero, profe, si Dígame. no nos especifican que BD es igual a AB, no podemos asumir tampoco el radio. No, no puedo suponer. Lo único que yo sé del dibujo, lo que yo sé que es cierto es que este es radio y ese es radio. Ah, ya. Ok, No puedo gracias. sacar una figura. Pero aquí además me acotan, me dicen, ¿sabe qué? Que DB es igual con AB. Ah, entonces por eso yo puedo suponer que ahí es radio, ¿sí? Pero Ok, en este caso, gracias. ¿ya? Entonces vamos con el 15. A ver, el caso del 15. Voy a ahorrar por acá. Tenemos esta circunferencia. Ah, pero hicimos uno similar a este. C, B, D, A. Esto es A. Esto es X. 50 y esto también es A. Y eso es centro. Ya, ¿qué nos dice? En la figura 15 la circunferencia tiene centro. ¿Cuánto vale el ángulo X? Veamos. Si esto es 50, yo sé que este arco vale 50, ¿no? Porque ángulo es el centro. Pero ese arco está asociado con este ángulo inscrito, por lo tanto, este ángulo que está acá vale 25, porque es la mitad del arco. Y ese A se repite acá, por lo tanto, también es 25. ¿Sí? Si este es 25, este arco vale 25. Por lo tanto, todo esto vale 75. Por lo tanto, todo eso vale la mitad. ¿Sí? Y la mitad de 75 es 75 dividido por 2, 37,5. Por lo tanto, todo esto completo vale 37,5. Pero ese trazo vale 25. Por lo tanto, me estarían faltando 12,5, que sería el ángulo X. Profe, ¿puedo hacer el 16? ¿Ah? Ya, ¿lo logró entender? Sí, pero ¿por qué no podía simplemente sacarlo directo de que si eso vale, ese arco valía 25, es la mitad? ¿Acá? Sí. Pero si no es la mitad, po. No, hablo de que el X es un ángulo inscrito, ¿verdad? Ah, correcto, la mitad, correcto, al tiro, bien, sí. Si eso vale 25, entonces X vale la mitad, 12,5. Al tiro, sí, mucho mejor, ¿sí? Ah, ok. Es lo que hice yo. ¿Cuál me pedías, Antonia, él? El 16, por favor. En el caso del 16 tenemos la circunferencia y aquí hay un triángulo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ese triángulo? Dice que el ángulo ABO es igual a 2 veces el ángulo BOA. Entonces al ángulo BOA le voy a llamar A. Al ángulo BOA le llamo A. ¿Qué significa si el ángulo BOA le llamo A? Significa que el ángulo ABO son 2 veces A. Entonces el ángulo ABO serían 2 veces A. Como esto es radio, y este también es radio, triángulo isósceles, por lo tanto este ángulo 2A se repite acá. Entonces, en este triángulo, la suma de todos los ángulos, que sería 5A, debiera ser igual a 180, por lo tanto A debiera ser igual a 180 y por 5, 36. Entonces tenemos, Lo había visto al revés. ¿ya? Por eso es importante aquí asignar acá. ¿Quién es A y quién es 2A? ¿Mm? Es el 16. Ya. ¿Cuál más aquí en orden?
El 22. 18. Antes el 21. 21 antes el 21. Y antes de ese nada, El 18. el 18. Ya. En el caso del 18 tenemos esta circunferencia, lo tenemos acá. Esto es centro, O. Y acá tenemos que esto vale 140. Ya. La circunferencia del centro de la figura, ¿cuánto mide beta? Ya. Mire. Si este ángulo vale 140, significa que desde aquí hasta acá vale 280, ¿no? Porque es el doble. Si esto es 280, significa que desde aquí hasta acá es lo que falta para completar 360, o sea, 80. Como este arco vale 80, y esto ángulo del centro, entonces beta vale 80. Ahí está resuelto entonces ese ejercicio a través de arcos, ¿sí? Recuerda que cuando me dé un ángulo inscrito, yo puedo saber en forma inmediata cuánto vale su arco, que es el doble, siempre. Eso sería el 18. 22 me dijeron por acá. En el caso del 22 tenemos El 21, profe. 21. 21. Tenemos ahí, tenemos el punto O, y de aquí trazamos desde A hacia C, desde A hacia O. Y de aquí trazamos hacia B, y eso se corta en un punto D. Y aquí estamos con eso de allá. Circunferencia centro O, ese es el centro. Nuevamente, el ángulo BOA equivale a 2 veces el ángulo ABD. Entonces llamemos el ángulo ABD A. Entonces ángulo ABD, ABD, esto es A. Por lo tanto, el ángulo BOA va a haber 2A. Entonces el ángulo BOA vale 2A. Entonces yo puedo calcular ahí. ¿Por qué puedo calcular A? Porque radio, triángulo isósceles, por lo tanto ese ángulo se repite acá. Entonces la suma de esos triángulos, que sería 2A más A más A, es igual a 180. Por lo tanto 4A igual 180, A vale 45. Entonces este ángulo vale 45. Ese de arriba vale 90. ¿Y qué es lo que me preguntan? Me preguntan por el ángulo BCA. El ángulo BCA. El ángulo BCA. Esa es la incógnita. Bien. Como A vale 45, todo este ángulo vale 90. Si eso vale 90, entonces este arco vale 90. Y como es su ángulo inscrito, vale la mitad. 45. Gracias, profe. Ya. El otro es el 22. Vamos con el 22. 22. Tenemos este triángulo que está inscrito. Y de aquí está unido con O. Entonces tenemos A, B y C. ¿Qué nos dice? La circunferencia centro, el ángulo inscrito BCA, vale 80. ¿Cuánto mide el ángulo ABO? ABO, ese. Bueno, lo que hay que hacer aquí es completar para formar un triángulo. Entonces yo completo acá. Esto sería radio y radio, por lo tanto ese ángulo aquí también se repite acá. Si eso es 80, entonces todo este arco vale el doble, que sería 160. Por lo tanto ese ángulo también vale 160. La suma de esos triángulos tiene que sumar 180, por lo tanto 160 me faltarían 20. Y como son iguales, entonces el valor de X debería ser 10 cada uno. Entonces ahí tenemos el 22. ¿Podemos hacer el 24? Sí, no hay problema. El 23, porfa. Veamos el 23 y el 24. En el caso del 23 tenemos una circunferencia
una recta tangente en el punto D, y eso está unido acá con esa recta, esto al revés, es un O, esto es A, esto está unido aquí con el punto tangencia, eso es X, y acá este ángulo vale 126. ¿Ya? Si este ángulo vale 126, yo sé que este que está acá vale 54, ¿no es cierto? Para formar los 180. Pero lo que sabemos como propiedad es que cuando tengo recta tangente, si yo uno el centro con el punto tangencia, se forma ahí un ángulo recto, eso es perpendicular. Por lo tanto, ahí está listo. ¿Sí? Como esto es 90, en este triángulo tengo ese ángulo de 90, 54, este ángulo que está acá está obligado a valer 36 grados. ¿Sí? Si eso es 36, entonces este que está acá vale 144, ¿sí? Que es el adyacente. Como nuevamente, radio, radio, ese X se repite acá. Por lo tanto, la suma entre esos dos tiene que sumar 36, por lo tanto, el valor de X es de 18. Repito nuevamente, el truco era haber unido aquí el centro con el punto tangencia, porque yo sé que el radio siempre es perpendicular a la recta tangente. Y como es perpendicular, forma un ángulo 90. Entonces aquí generé un triángulo, donde un ángulo es de 90, el otro 54, por ende lo que falta 180 es 36. Aquí igual, son ángulos suplementarios y adyacentes, entonces si es 36, entonces esto tiene que ser 144. Y este, el AOD, es un triángulo que es isósceles, porque está formado por radio y radio. Por lo tanto, esos dos ángulos que son basales son iguales. Entonces, de 144 me faltan 36, dividido en 2, 18 cada uno. Entonces, ahí está el ejercicio que me acaban de pedir. Ese era el 23, voy con el 24. Entonces, el 24, ¿qué propiedad hay que utilizar? Que los ángulos opuestos en cualquier cuadrilátero es 180 grados. Entonces, eso es A, aquí debería estar beta, C, gamma, y D, delta, que aquí en este caso es X. Entonces, ¿qué me dice? En este cuadrilátero inscrito, me dicen que alfa menos gamma es igual a 120. Pero el dibujo, ¿qué me dice el dibujo? El dibujo me dice, ¿sabe que alfa más gamma es 180? Eso es lo que me dice el dibujo, ¿sí? El enunciado me dice que alfa menos gamma es 120, pero el dibujo me dice que alfa más gamma es 180. Por lo tanto, yo podría sumar, y tengo que 2 alfa sería igual a 300, por lo tanto, yo sé que alfa vale 150. Todo esto vale 150. Y gamma tiene que valer 30. ¿Qué más me dice? Si beta es la mitad de alfa, o sea, beta vale 75, porque si alfa vale 150, beta vale 75. Y la suma entre beta y X, son opuestos, tiene que ser 180, por lo tanto X tiene que valer 105. Y ahí estaría el 24, ¿ya? Entonces la propiedad es, en todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia, los ángulos opuestos suman 180 grados. Ese es el 24. ¿Dónde más? El 28. 28. ¿Qué tenemos en el 28? Ejercicio de suficiencia de datos. Entonces tenemos A, O, B, y tenemos acá el punto C. Y tenemos esa figura que está ahí. Entonces dice que AB es diámetro de la circunferencia centro. Y me preguntan la medida del ángulo CBA. ¿Sí? Se puede determinar si ya. ¿Qué es lo que yo sé puntualmente mirando ese triángulo? ¿Sí? Sin ningún dato. Primero que nada, que todo esto es 90. ¿Sí? Porque como esto es en diámetro y tengo un triángulo inscrito en una semicircunferencia, entonces es rectángulo. Además,
esto es radio, y este también es radio, por lo tanto ese ángulo se repite acá. Son iguales. Y este es radio, y este también es radio, por lo tanto este ángulo se repite acá. En consecuencia, yo sé que A más B es 90. ¿Sí? Eso es información que me da el dibujo, no he usado nada. ¿Sí? Ya. Entonces veamos las condiciones que me dicen. Me piden calcular el ángulo CBA. CBA, o sea, el valor de A. Eso es lo que me está pidiendo calcular. Entonces me dice, la primera condición, que AB es igual a 2 veces AC. AB es igual a 2 veces AC. Si AB, que es diámetro, son 2 veces AC, entonces me están diciendo que AC es un radio. O sea, en otras palabras, este valor de AC es igual con OA y es igual con OB. Repito, AB es diámetro. Por lo tanto, cada uno es un radio. Y me dicen que AB corresponde a 2 veces AC. Yo sé que AB es 2 veces el radio. Por lo tanto, lo que me está diciendo acá es que AC es un radio. O sea, todo esto también son iguales. O sea, en otras palabras, lo que me dice este enunciado, que este triángulo que está acá es un triángulo que sería equilátero. O sea, cada uno de estos ángulos vale 60. Si esto es 60, entonces yo puedo calcular el arco. Porque A sería lo que falta completar 90. O sea, con la primera sí puedo. ¿Ya? Veamos la segunda condición. ¿Qué me dice la segunda condición? ¿Ya? La segunda condición me dice... Se mueve esta cosa. La segunda condición me dice que el ángulo BOC, es igual a 2 veces el ángulo COA. ¿Quién es el ángulo COA? El ángulo COA, me olvido de esto ya no corre. No corre. Entonces, COA es igual a BOC. Supongamos que el ángulo COA sea X. Por lo tanto, el ángulo BOC son 2X. El ángulo BOC serían 2X. Por lo tanto, la suma de eso, que serían 3X, tiene que sumar 180. Por lo tanto, X tiene que ser 60. Si esto es 60, entonces esto vale 120. Pero como esto es radio y son iguales, entonces yo puedo calcular el valor de A también. ¿Sí? Entonces, cada una por sí sola. ¿Ya? ¿Podemos hacer la 25? 25. 26. 25, 26. Porfa. Sí, pues. 25, 26. En el caso del 25 tenemos lo siguiente. La circunferencia, tenemos CD, y esta es un diámetro, A, O, B. Entonces, ¿qué tenemos acá? Y la circunferencia del centro O, acá, esto es Y, y esto es X. Se distingue la figura, ¿no es cierto? La circunferencia centro O de la figura 25, AB es diámetro, y el arco CA dice que es congruente, mide lo mismo que el arco BD. O sea, este arco igual con ese. Y dice que el arco CA vale 3M más 10. O sea, esto es 3M más 10. Y el ángulo ADC, este ángulo que está acá, vale 3M menos 10. El ángulo ADC vale 3M menos 10. Entonces, ¿cuánto es la suma de X más Y? Ya. La suma de X más Y. ¿Qué podemos? Y eso viene en función de un valor numérico. No me dan nada más, ¿no es cierto? Ya. Miren. Si se dan cuenta, este ángulo está asociado. Por un lado, el enunciado me dice, ¿sabe qué? Esto vale M más 10. ¿Sí?
Pero además, si ese ángulo vale 3m menos 10, sería el doble de eso, vale m menos 20. Entonces, por un lado me dicen, sabe que el arco vale 3m más 10, y por otro lado me dicen que ese ángulo es la mitad de ese arco, por lo tanto el arco vale el doble. En consecuencia, yo sé que 6m menos 20 es lo mismo que 3m más 10. Por lo tanto, si resuelvo esta ecuación, me quedaría 3m igual a 30, m vale 10. Si m vale 10, entonces yo sé cuánto vale este arco. Este arco vale 40. ¿Sí? Todo este arco vale 40. 40 grados. Si eso vale 40, entonces esto va a valer 20, por si lo requiero. ¿Sí? Ya. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más nos dice? ¿Cuánto vale este arco? Este arco también vale 40, ¿no? Sí, y el ángulo al lado de la X también vale 20. Ya. Este vale 20 también, ¿no? Sí, Sí, ese vale 20. Este también vale 20. sí, todos esos valen 20. Y este también vale 20. Ya. ¿Podemos asumir ahí que suman 90? Porque son paralelas. Son rectas paralelas. Me dicen que son paralelas, no me lo dicen, ¿o sí? Pero se puede asumir que como el ave es diámetro, serían 180 menos los 80 que forman los arcos, ¿no? A ver, deja ver, que estoy asumiendo que son 40, pero me dicen que son paralelas, ¿no? Me parece que sí. No, dejan, me No, dice, no. no, me dice que el arco CA es igual con el arco BD, por ende tendrían que ser paralelas, ¿sí? Tienen que ser paralelas, correcto, ¿sí? Entonces uno puede hacer esto, ¿no es cierto? Exacto, y ahí tendrían que sumar 180 con el 20. Correcto, y tendría que sumar 180. Entonces ahí se puede sacar, ¿sí? Entonces, veamos. Este ángulo, yo sé cuánto vale este ángulo, ¿o no? ¿Cuánto vale? Sí, 180 menos 40. Entonces, no, No. ese ángulo también, 40. Vale 40, ¿cierto? Que Sí. coincide con esto porque es la semisuma a los arcos. Por lo tanto, ¿cuánto tendría que sumar entre X y 140. 140? Si la suma de los tres ángulos tiene que ser 180, y ya ese ángulo vale 40, entonces la suma entre esos dos tendría que ser 140, ¿ya? ¿Pero no nos pedían la resta o la suma? No me acuerdo. Me piden la suma, Ya, entonces estamos bien. ¿sí? Me piden la suma, que es 140, ¿ya? Me pedían la suma. Profe, si me pidiesen ahí el valor de X y Y. ¿Por separado? Sí. El valor de X y de Y por separado. A ver. Es que se puede asumir Ahí creo que que era iban 90. eso. ¿Sabemos cuánto es el valor de Y al tiro? ¿Cuánto vale Y? 90. Y vale 90, bien, al tiro. ¿Por qué vale 90? Porque ahí tengo un triángulo, rectángulo, ¿sí? Y ahí lo despeja. Correcto. Ahí tengo el valor de Y, ahí tengo el valor de X ahora. ¿Correcto? ¿Está bien? X tendría que ser 50. ¿Ya? Ah, ya, gracias, profe. Ya. Pero ¿por qué X vale 50? A ver, ¿cómo calcularíamos ya? Yo no conozco Y. ¿Cómo calculas X que vale 50? ¿Cómo lo podemos asegurar? Porque AB es diámetro y la resta Bien, a de ver, los arcos. entonces, Y el X está inscrito. acá vale 180, ¿no? Y tengo 40 y 40, por lo tanto todo eso vale 100. 100. Y como eso vale 100, X está obligado a hacer la mitad, que es 50. ¿Sí? ¿Te das cuenta que no hay un solo camino? Hay varios caminos para poder desarrollarlo. El otro, el 26, me pidieron, ¿no? Sí, porfa. 26 ya. En el caso del 26 tenemos suficiencia de datos. Entonces tenemos O, tenemos A y B. Y el ángulo alfa. Ya. Dice, la circunferencia centro, la figura 25, se puede conocer el valor de alfa ya. ¿Qué es lo único que yo sé de esta figura? Que como esto es radio, y eso también es radio, este ángulo es lo único que sabemos, lo que me arroja la figura. Todas las condiciones.
Con la primera condición, me dice, el ángulo BOA son 2 veces alfa. Entonces el ángulo BOA, esto vale 2 alfa. Si eso vale 2 alfa, ¿puedo calcular el valor de alfa? Sí, ¿no es cierto? Porque la suma de sus triángulos me daría 4 alfa igual a 180, puedo calcular alfa sin problema. Entonces, por lo tanto, con la A sí puedo. Con la primera. Con la segunda condición, me olvido de eso. Me olvido de eso. La segunda condición me dice que el ángulo ABO es alfa. ABO alfa. Ah, lo sabía por el dibujo. Pero con esa información, ¿podré saber cuánto vale alfa? No, no puedo. No. Por lo tanto, sería la respuesta A, 1 por sí solo. ¿Sí? Gracias. Muy bien. ¿Alguno más de esta guía? O pasamos a la otra. ¿Viene con esta guía? Ya. Ahí hemos resuelto la mayoría de circunferencia. Ya. Profe, ¿Sí? la guía complementaria era una que decía circunferencia y círculo, ¿verdad? Guía complementaria, una de 14 ejercicios, por eso, ¿no? No, esta tiene 70. Ah, 70, ya. Esta la vamos a ver ahora, ¿eh? 70. Ya. ¿Cuál de acá? Yo tengo que subir la pauta, pero ¿cuál se encontraron con problema para poder desarrollarla? La 34. Ejercicio 34, ya. Voy para allá, con ejercicio 34. Yo la 3, pero era más por una duda que me quedó de la otra guía, que ya resolvimos un ejercicio parecido, entonces ya sé cómo hacerlo. ¿El 3? ¿Lo resuelvo el 3 o no? De todas maneras, para ver si lo Muy tengo bien. bueno. Veo el 3 y el 34. En el caso del ejercicio 3, tenemos lo siguiente. Acá, pasas para allá, para acá, aquí y acá, ¿sí? Entonces tenemos que eso es O, 35 y 50. Entonces, el truco está que ese ángulo 35 se repita acá, porque son opuestos por el vértice. Este 50 se repite acá. Pero además, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo unir este punto con el centro y esto sería radio. Y este también es radio. Por lo tanto, triángulo isósceles, 50. Este es radio y este también es radio. Por lo tanto, también isósceles, 35. Entonces el ángulo vale 85, por lo tanto, el ángulo del centro vale 85, viene ese arco 170. ¿Sí? Ahí tenemos entonces, es el 3, ¿ya? El 3 de la guía. Vamos con el 34. El ejercicio 34 de acá. Profe, ¿qué guía está haciendo ahora? La de 70. Ah, ya. En el ejercicio 34 tenemos esta circunferencia. Después tenemos, esto es diámetro. Esto es CB. Este es el punto C, el punto B. Este está unido con, esto es O. Está media malita la figura. Está media mala la figura del 34. Entonces tenemos acá. Esto es O, por acá tenemos una recta. Es de la recta CB. Y de acá tenemos con el punto A. Y de A traza y corta acá. Algo así es la figura, ¿no? Esa es la figura que tenemos acá. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Me dicen, AB vale 60, el arco AB vale 60, todo esto vale 60. El arco AB vale 60. Y el ángulo CAE 50. CAE 50. CAE, o sea, si yo trazo acá, todo esto vale 50. El ángulo CAE 50. ¿Y cuánto vale el ángulo AEB? AEB, o sea, es en incógnita. Por eso me pide, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá?
Si esto es 60, entonces este ángulo vale 60, ¿no? Porque es ángulo del centro. Si esto vale 60, entonces te vale 30, porque es ángulo inscrito. Y ahí está listo, ¿no? Si esto es 60, entonces ese ángulo es la mitad, 30. Como son 30 y 50 tengo 80, entonces esto vale 100. Por lo tanto, X, lo que falta para los 180. Entonces X vale 80 acá. Ahí estaría el ejercicio entonces 34. Bien, ¿se logró ver? Sí, profe, Profe, gracias. ¿puede hacer el 6? ¿Cuál es el 6? Sí, por favor. Ya, me estoy devolviendo aquí. Uy, espera, esta mañana casi me pasa a la misma hora. Se me agotó la batería como 5 minutos antes y no alcancé a terminar la clase en la mañana. Ya. Ahí estoy cargando. Menos mal que me fijé. El 6. Ya. ¿Qué tenemos en el 6? Entonces en el 6 tenemos un polígono inscrito en la circunferencia. De centro O y radio R. Ese polígono tiene 8 lados, ¿no? 8 lados. ¿Sí? Tiene 8. Dice, en el polígono inscrito en la circunferencia de centro O y radio R es un octágono regular. Ah, ya. Esto es un octágono regular. El octágono regular es la figura que tiene sus 8 lados iguales, y tiene 8 ángulos. ¿Ya? ¿Y qué me piden calcular? Y aquí está unido acá, ese de ahí, que abarca 2, eso va con el centro, con no, y después este tiene ¿cuánto? 1, 2, 3. 1, 2, 3, acá está B. Entonces tenemos que eso es R, O y alfa, alfa y beta. Beta menos alfa. Ya. Entonces, recordemos que en los polígonos regulares lo que me conviene siempre calcular a mí es el ángulo exterior, para no estar utilizando la fórmula, ¿ya? Porque yo puedo sumar los ángulos interiores y para sumar los ángulos interiores me va variando, ¿sí? Entonces mejor calcular el ángulo exterior. Entonces, yo voy a calcular este ángulo exterior de acá. Entonces, en todo polígono regular, el ángulo exterior es 360 dividido por el número de lados. Entonces, en este caso debería ser 360 dividido por 8. Recuerden que esto es para polígono regular. Siempre en un polígono regular yo voy a calcular el ángulo exterior, me es más rápido. Entonces, 360 dividido por 8, eso da 45. Eso significa que este ángulo vale 135 grados. O sea, cada ángulo interior vale 135 grados. Cada uno de estos vale 135. ¿Ya? Por lo tanto, este vale 135 acá. Por lo tanto, ya sé cuánto vale beta. Beta es igual a... abarca estos ángulos que están ahí. Entonces, veamos. Hay que calcular beta acá. Aparte de eso, yo sé cuánto vale cada arco, porque como son trazos iguales, son 8 trazos iguales, entonces yo podría tomar 360 y dividido por 8, y eso es 45, que es lo que vale cada uno de estos arcos. Cada uno de esos arcos vale 45 grados. Por lo tanto, beta son 3 veces 45. O sea, beta sería 90, 135, ¿no? Eso es lo que vale beta. Beta abarca estos 3 arcos, 1, 2 y 3.
Y habría que ver acá para poder calcular el ángulo alfa. ¿Cómo podemos calcular alfa? Bueno, esta longitud es igual que esa. Por lo tanto, eso sería en radios. ¿Sí? ¿Cómo podemos calcular alfa ahí? 180 menos 135, eso dividido en 2, y luego ese resultado uno se lo resta 90, perdón, ¿o no? Ya, podría ser una opción porque yo sé cuánto vale este ángulo que está acá, ¿no? ¿Eso de ahí? Sí, uno puede saberlo. Vale la mitad de 135, que sería 45, ¿no? Que sería 22,5 cada uno. Este vale 22,5 y 22,5. Eso lo sabemos cuánto es eso, ese detalle, ¿ya? ¿Qué más podemos saber de acá? Para poder calcular el ángulo alfa. ¿Sí? Sabemos que desde O hasta alfa sería radio también, ¿no? Correcto, desde O hasta alfa sería radio, por lo tanto uno podría calcular esto que está acá, ahí o no. Exacto. ¿Sí? Ese ángulo alfa se repite acá arriba, ¿sí? Y yo sé cuánto vale ese ángulo. ¿Cuánto vale ese ángulo? Vale 90, ¿no? 90. 90. Porque eso es 45 y 45, 90. Por lo tanto, alfa debe valer 45. Entonces tenemos el valor de beta, que es 135, y el valor de alfa, que es 45. Por lo tanto, si hacemos la recta, entonces esa diferencia es de 90. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ese octágono regular. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que acordarnos aquí? Todo polígono regular, los ángulos interiores y exteriores son iguales. La suma de los ángulos exteriores en cualquier polígono siempre es 360, por eso que yo calculo el exterior. Porque si quiero calcular el interior, tengo que aplicar la fórmula de que sería 180 por n menos 3. Eso es la suma de los ángulos interiores, perdón. Y para saber el ángulo interior de cada uno, eso hay que irlo después por n. Entonces, para no hacer ese camino, que es más largo, yo me voy por el camino más corto, que es calcular el ángulo exterior, ¿ya? Eso es un polígono regular. Ya. ¿Cuál más? Dígame nomás. De esta guía. El 68, profe. ¿Cuál? El 68. 68. Ya, El 40. Ya, voy a pasar por el 40 y nos vamos al 68. Voy en el 30, 36, 38, 39. Aquí está el 40. Ya. Y el 40 tenemos, hay dos circunferencias. Y tenemos estos puntos que están acá. Y me dicen que eso es 3 y 3, supuestamente son radios. Entonces, en la figura se tienen dos circunferencias tangentes, o sea, se cortan en un punto, de igual radio 3. ¿Cuál es el área del rectángulo circunscrito a ella? O sea, me preguntan por esto. Entonces, ¿cuánto es el ancho de este rectángulo? 6. 6. ¿Y el largo? 12. 12. Entonces el área sería 6 por 12. ¿Ya? ¿Te das cuenta, no? Porque ese 3 se repite acá. Entonces aquí hay 3, 6, 9, 12. Ahí está resuelto el... Ah, ya. ¿Sí? Profe. Circunscrito. Si hubiese sido un kilo, Es que no sabía eso. circunscrito dibujado por fuera. Profe, Ah, ya. Eso era mi duda. ¿puede Dime ser el más. 45 y el 48? Ya, justo pasé por el 45. Vamos con el 45 entonces. Estoy justo con el ahí. En el caso 45, tenemos esta circunferencia. ¿Y de ahí qué tenemos? Tenemos CB. Eso va a un punto A. Y ese va hacia H, acá. Va a decir que llega hasta ahí nomás. Después ese es el ángulo X. Acá. Y después pasamos por el centro, vamos a O. Pasa por el centro. Y esto vale 20. Y además tenemos con E y F.
Fíjate la figura, ¿cierto? Si no hay nada más. ¿Qué nos dice entonces? En la circunferencia centro, arco EF40. Arco EF40. 40. Después nos dicen el ángulo CBA equivale a la mitad del ángulo OFE. El ángulo CBA dice que vale la mitad, igual a la mitad del ángulo OFE. Entonces, aquí me conviene pasar el 2 multiplicando acá. Entonces, ¿yo qué puedo asegurar? Que el ángulo OFE son 2 veces el ángulo CBA. Entonces, eso para no trabajar con fracciones. Entonces, si al ángulo CBA le designo A, entonces el ángulo OFE serían 2 veces A. Entonces, OFE, este ángulo que está acá, OFE serían 2 veces A. ¿Ya? ¿Qué más nos dicen? Entonces, ¿cuánto es el ángulo de aquí? Ya. Entonces, si lo tomamos, este triángulo que está acá es isósceles. Por lo tanto, ese 2A se repite acá, ¿o no? 2A. Como este arco vale 40, este ángulo vale 40. Pues yo puedo ver cuánto vale A. Veamos cuánto vale A. Si esto es 40, entre esos dos tienen que sumar 140. Por lo tanto, cada uno esto vale 70. Por lo tanto, 2A tiene que ser igual a 70. O sea, Y A es A igual a 35. 35. 35. ¿Ya? Este ángulo que está acá vale 90. Porque como esto es un triángulo y está formado por un diámetro, entonces es rectángulo. Entonces, ya sé que la suma de todos esos ángulos, esto tiene que sumar 55, ¿no? Tengo 90 y 35, este debería ser 55. Como esos 20, entonces esto está obligado a ser 35. Entonces X debe valer 35. ¿Se captó la idea o no, Claudio? ¿Sí? Sí, ya. ¿Y el 48? Vamos con el 48. Queremos 48, entonces. Tenemos nuevamente una circunferencia. Pasamos de CDB. CDB. Y eso pasa por el centro, y trazamos A. Y esto es X. Ya. ¿Qué es lo que nos dice? El ángulo AOD 130. El ángulo AOD 130. Por lo tanto, esto vale 50. Además, el arco AB igual con el arco BC. AB igual con BC. Esos dos arcos son iguales. Entonces el ángulo X es igual. Yo centro la circunferencia. Entonces tenemos ahí esos valores que están ahí. Ya. Si esto es 130, entonces esto vale 130, ¿no? ¿Correcto? Esto también vale 130. Entonces vale la mitad. ¿Por qué vale 130? Ah, sí, porque son lo mismo. Ya, ok. Porque son iguales. Porque me dice que esto es igual con eso. Entonces, como este ángulo inscrito, vale la mitad entonces. ¿Sí? Sí. Ya. Problema. A lo mejor lo leíste mal. Sí, sí, por eso. Mayo. Vamos con el 68, ¿no? Voy bajando. Sí. Ya. Entonces me dicen, si el perímetro de cada círculo vale 4pi, ¿no es cierto? En esta figura tenemos una circunferencia tangente, y tenemos esta figura que está acá. Entonces, lo que está achurado es lo que está ennegrecido es eso. Ya. Entonces nos dice, si el perímetro de cada círculo vale 4pi, ¿sí? Entonces la longitud es 4pi de cada circunferencia. Por lo tanto, yo puedo saber cuánto vale el radio. Porque recuerda que la longitud es igual a 2 veces pi por el radio, ¿no? Y me dice que esto es igual a 4pi. Por lo tanto, sea pi con pi, me queda que 2r es igual a 4, entonces r vale 2. O sea, estos son circunferencia de radio 2. Por lo tanto, esto vale 4, porque eso es 2
y eso también es 2, y esto es 8, ¿sí? Entonces tenemos ahí que es un rectángulo del lado 4 y 8. Entonces me preguntan por el área achurada. Bueno, achurada es el área del rectángulo menos las dos circunferencias. Entonces el área del rectángulo no hay problema. El área del rectángulo serían 4 por 8, 32. Menos 2 por el área de cada una circunferencia. Y el área de una circunferencia es pi por r cuadrado. Como me dicen que pi vale 3, me dicen en el ejercicio, considere pi igual 3, y el radio es 2, entonces el área sería 12. 3 por 4, 12. Por lo tanto, esto sería 32 menos 24, o sea, 8. El área achurada sería 8. Recuerda que cuando calculo área achurada, siempre de la figura más grande menos la figura menor. Entonces, en este caso era el rectángulo menos las dos circunferencias. Ahí está el 68. Gracias, Profe, profe. ¿puede ser la 64 y la 67? Ya, 64 y 67. Vamos con el Por favor. 64. 64, acá lo tengo 64, ya. ...64 y 67. Ya. En el 64 tenemos... acá, aquí, acá, y acá. Entonces el triángulo ABC. ¿Qué nos dice este triángulo? Dice, triángulo ABC equilátero de superficie raíz de 3. Entonces el área es raíz de 3. Y el triángulo es equilátero. Entonces el área de la circunferencia. Ya. Entonces aquí hay que recordarse las propiedades de triángulo. ¿Sí? ¿Cuáles son las propiedades de triángulo que vamos a ocupar aquí puntualmente? El de la transversal de gravedad. Recordarse que en un triángulo equilátero, si yo trazo la altura, coincide con la transversal de gravedad, coincide con la bisectriz, coincide con la simetral. Todos miden lo mismo. ¿Ya? Entonces, cuando vimos área y perímetro, yo dije que el área de un triángulo equilátero, ¿cómo se calculaba? Rápidamente. ¿Se acuerda o no? Era lado al cuadrado por raíz de 3 partido en 4. ¿Se acuerdan o no que lo vimos? ¿O no lo vi con ustedes? Sí lo vi. Sí lo veo, pero no me acordaba. En un triángulo equilátero, recuerden, la altura es la mitad del lado por raíz de 3. En un triángulo equilátero, de lado A, recordar siempre, la altura es la mitad del lado por raíz de 3. Y el área del triángulo equilátero era lado al cuadrado por raíz de 3 partido en 4. Entonces me están dando el área acá. Entonces si me dan el área yo puedo calcular cuánto vale el lado. Y si tengo el lado voy a poder calcular cuánto vale la altura. Veamos entonces. Entonces esa expresión a cuadrado por raíz de 3 partido en 4 es igual a raíz de 3. Porque me dicen que la superficie es raíz de 3. Si multiplicamos, cruzado y simplificamos, yo sé que a cuadrado vale 4, porque se van ahí. Por lo tanto, a vale 2. O sea, si yo trazo el valor de a, esto es 2, 2 y 2. Eso es lo que me acabo de calcular. Si quiero calcular la altura, la altura es la mitad del lado por raíz de 3. O sea, la altura, todo esto mide raíz de 3. ¿Ya? Mide raíz de 3. ¿Se entiende hasta ahí lo que he hecho, no? ¿O hay dudas para volver a explicar? ¿Estamos bien? Ya. Estamos bien. Entonces, como esto es un triángulo equilátero, está inscrito, entonces, cuando yo tengo triángulo y yo trazo la simetral, esas se cortan justo en el punto medio, ¿sí? Por lo tanto, si yo trazara acá las simetrales, las 3 simetrales, esa debería intersectarse en el punto medio. O si trazo las 3 transversales de gravedad también, o sea, esto es 1 y 1 por si acaso. Entonces, si yo trazo acá, eso es 1 y 1, y si trazo acá, también sería 1 y 1. Pero ese punto sería el centro. Ese punto, ¿ya? Donde se intersectan o las 3 alturas, o las 3 bisectrices, o las 3 transversales, o las 3 simetrales, es el centro de la circunferencia.
esto solamente es válido para el triángulo equilátero. Solo en el triángulo equilátero se concluye que las tres alturas miden lo mismo que las tres transversales, lo mismo que las tres bisectrices, lo mismo que las tres simetrales. Entonces, nos vamos a basar en la propiedad de las transversales de gravedad. Yo tengo un triángulo y yo trazo la transversal de gravedad. ¿Sí? Recuerden que esto, la transversal de gravedad, tiene un punto G, que se llama centro de gravedad, y divide los trazos en la razón 12 a 1. Por lo tanto, esta longitud es 2 veces lo que vale esta longitud. Por lo tanto, si esta longitud vale A, entonces esto vale 2A. En la práctica, el radio acá, el radio es 2A. ¿Sí? El radio es 2A. ¿Qué es lo que yo sé puntualmente? Que la suma de 2A más A es igual a raíz de 3. Porque lo calculamos, la altura. Por lo tanto, 3A es igual a raíz de 3. A vale raíz de 3 partido en 3. Por lo tanto, el radio de esta circunferencia serían 2 raíz de 3 partido en 3. Ahí tengo el radio. ¿Y qué es lo que me piden calcular? El área. Calculemos el área entonces. Ya estamos listos para calcular el área de este triángulo. Entonces, el área de una circunferencia es pi por r cuadrado. Entonces, esto sería pi por el radio, que es 2 raíz de 3 tercios al cuadrado. Entonces, sería pi por 4 por 3 partido en 9. Puedo simplificar 1 y 3. Entonces, esto sería 4 pi tercio unidades de... Está difícil, no está fácil. ¿Sí? Profe, Insisto, era un ejercicio difícil, de otro nivel este. Dime. ¿puede hacer la 62? Sí, pero me pidieron antes la 60 y... ¿Cuál era? 67. 67. Deja y de ahí voy al 62, ¿ya? Deja el 67. Ya, profe. Que también es difícil el 67. Deja y el 62 a lo mejor es más fácil, ¿eh? Deja hacer cosas fáciles. El 62, lo vemos al tiro y vamos con el otro. Es más rápido el 62. Mira, en el 62 tenemos lo siguiente. Tenemos esta circunferencia y tenemos 4 cuadrantes. Esto es lo que me dice. A, B, O. Creo que es eso. Y esto está churado. Entonces dice, en la circunferencia centro, si AB crece en un 30%, entonces el perímetro del arco AB aumenta en. Aquí, si AB, entonces el perímetro del arco AB aumenta en. Pero que aquí tengo dudas. AB, ¿se refieren a AB al trazo AB o al arco AB? Deja hacerlo por otro lado para verlo. No sé si AB, porque si fuera el trazo AB crece en un 30%, entonces el perímetro del arco ya habría que ver ahí, ¿sí? Si el arco AB crece en un 30%, entonces el perímetro debiera crecer en el mismo. El perímetro del arco AB. No, no es arco AB. Entonces, trazo AB. ¿Sí? Trazo AB. O sea, yo creo que tiene que ser el trazo AB. Entonces, si el trazo crece en un 30%, si esto crece en un 30%, entonces el perímetro del arco AB. Entonces, ¿qué pasa con este perímetro? Entonces eso habría que calcularlo, ¿sí? Entonces, para B esto está asociado con radios, ¿sí? Con R y R. Y por teorema Pitágoras, ¿no es cierto? Yo sé cuánto vale AB. ¿Cuánto vale AB? Esto es radio, y ahí es recto.
Entonces, ¿cuánto debería medir A? Es la raíz de 2, porque ¿no? Sí. Por Pitágoras, ¿sí? Por Pitágoras, ¿sí? Lo tenemos que reforzar esta ahí, ¿ya? Entonces, a B vale R raíz de 2, ¿sí? Eso vale a B. Entonces, ¿qué pasa si esto lo incrementamos en un 30%? ¿Sí? ¿Qué significa incrementar un 30%? Dividirlo por Multiplicar 10 y multiplicarlo por 13. O multiplicarlo por 1.3. multiplicamos por 1.3, ¿sí? Entonces, esto crece en 1.3. Esto es el crecimiento, ¿sí? Ya. Veamos el perímetro original. ¿Cuánto era el perímetro original de esta circunferencia? Del arco AB, la longitud del arco AB, ¿cuánto era? Era 2pi por R, ¿no? Eso era originalmente, en la cuarta parte de una circunferencia, ¿no? Entonces, la longitud del arco AB era igual en este caso a pi R medio, ¿sí? Ese era el origen y el origen, ¿sí? Ese era el origen del arco AB y ese origen está asociado con esa longitud. ¿Qué pasa si eso se incrementa en AB, crece en 1,3, R raíz de 2? ¿Qué es lo que va a pasar con la longitud? Entonces, a partir de esto, yo debería ser capaz de calcular R, porque yo sé que 1,3 R raíz de 2 al cuadrado es igual a R cuadrado más R cuadrado, por Pitágoras, ¿no? ¿Lo logran ver o no? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces de ahí voy a poder saber cuánto vale R y teniendo el valor de R lo reemplazo acá para ver cuánto creció la longitud. Entonces aquí tenemos 1,3 serían 1,69 R cuadrado por 2 igual a 2R cuadrado. ¿Sí? Esto es... esto serían 2R cuadrado, ¿sí? Pero aquí tengo algo mal. R cuadrado más R cuadrado, serían 2R cuadrado, se van a cancelar ahí. Aquí quedé. Esto es... Si esto crece en un 30%, esto se convirtió en 1,3 R raíz de 2. Eso es. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Ah, ya. Que 1,3 R raíz de 2 al cuadrado tiene que ser igual a x cuadrado más x cuadrado. Entonces aquí tenemos 1,69 R cuadrado por 2 igual a 2x cuadrado. Estoy calculando x, que es el nuevo radio. Simplificamos el x con el x. Entonces si extraigo la raíz, ¿sí? ¿Qué es lo que nos quedaría? Que x sería igual a 1,3 R. ¿Sí? 1,3 R. Por lo tanto, el nuevo R sería eso que está ahí. Entonces la nueva longitud sería igual a ¿cuánto? Sería igual a 2 veces pi por mi nuevo radio, que es 1,3 R dividido en 4. Entonces sería igual a pi por 1,3 R partido en 4. O sea, se incrementó en lo mismo. Se incrementa en el 30%, ¿sí? Porque me queda 1,3. ¿Sí? Oiga, profe, me ha enredado el ejercicio. Está complicado, tipo. Si no está, lo último está muy difícil. Y vamos con el otro que también es difícil, el 67. ¿Sí? Veamos el 67. A ver qué podemos hacer de 67. Ah, lo voy a tener que dejar. Va a tener que quedar pendiente. Porque tengo reunión, me están llamando a reunión. ¿Sí? Profe, ¿puede subir la pauta de esta guía? La voy a hacer y la voy a subir. ¿Ya? Me comprometo a eso. ¿Ya? Buenísimo. ¿Ya? Buenísimo. Me comprometo Ya, a eso. gracias, profe. Ya, que estén bien. Chao. Gracias, profe. Gracias, Chao. ¿qué pasó? Chao, disculpen. Chao, chao. Chao, Chao. profe, que le vaya bien. Gracias, gracias. Dejar dónde tengo que ir acá. Adiós. Chao, chao. Deja de terminar de grabar acá. Detener grabación.